Nunca imaginé que la conversación más incómoda de mi vida ocurriría en la sala donde crecí jugando a las escondidas. Ese sofá viejo color beige, que mi madre se negó a cambiar durante años porque todavía sirve, fue testigo de algo que todavía me cuesta procesar. Somos 5 hermanos. 3 mujeres, 2 hombres. Yo soy el menor, el único soltero, el único sin hijos, el único que, según ellos, tiene menos responsabilidades. Mi madre llevaba meses enferma. Nada repentino, nada escandaloso. Fue ese tipo de enfermedad que llega en silencio y se instala poco a poco. Primero el cansancio, luego las visitas médicas, después las pastillas en la mesa del comedor como si fueran parte de la decoración. Ese día nos reunimos todos. La excusa era hablar de cómo organizarnos. La realidad era ver quién cargaba con ella. La casa estaba en silencio cuando comenzaron a llegar. Mi hermana mayor fue la primera, siempre organizada, siempre práctica. Llegó hablando por teléfono del trabajo, como si la reunión fuera solo otro pendiente más del día. Luego mi otro hermano, el que siempre ha sido neutral, el que escucha más de lo que habla. Detrás vinieron mis otras 2 hermanas, una con sus hijos inquietos, la otra con ese gesto permanente de preocupación por cosas que nunca son realmente urgentes. Mi madre estaba recostada en su habitación con la puerta entreabierta. No dormía, solo escuchaba. Yo lo sabía. Conozco sus silencios. Al principio todo fue cordial. Tenemos que organizarnos. Sí, esto no puede seguir así. Hay que ser realistas. Esa palabra realistas me empezó a incomodar. Comenzaron a hablar de turnos, de tiempos, de dinero, de ver qué se puede hacer, pero cada propuesta venía acompañada de una limitación. Yo no puedo entre semana a los niños. Mi trabajo es muy demandante. A mí me queda lejos. Estoy pagando el crédito del apartamento. No tengo espacio en mi casa. No eran mentiras, pero tampoco eran soluciones. Era como ver un partido donde todos se pasan la pelota para no tener que disparar. Y mientras discutían como si estuvieran organizando una mudanza cualquiera, yo miré hacia el cuarto de mi madre. La puerta seguía entreabierta. En un momento me levanté para llevarle agua. Ella estaba sentada en la cama, no lloraba, pero sus ojos, había algo ahí que nunca le había visto. No era miedo, no era enojo, era incredulidad. Como si no pudiera creer que las mismas personas por las que trabajó toda su vida ahora estuvieran negociando su cuidado como si fuera una carga logística. Mi madre se levantaba a las 5 de la mañana durante años. Lavaba, cocinaba, trabajaba, cosía ropa extra para completar gastos. Jamás permitió que ninguno de nosotros dejara el colegio. Nadie se me queda sin estudiar, decía. Y cumplió. Todos son profesionales. Todos tienen estabilidad. Todos salieron adelante, gracias a ella. Pero en esa sala parecía que eso se había borrado. La conversación subió de tono. No gritos, pero sí tensión. Hasta que uno de mis hermanos, el más práctico de todos, dijo lo que nadie se había atrevido a verbalizar. Podríamos llevarla a un ancianato. Allá le pueden dar los cuidados que necesita. Silencio. Un silencio pesado. No fue una propuesta malintencionada. Fue dicha con tono firme, casi convencido de que era sensato. Pero en ese instante sentí que el aire se volvió frío. Vi cómo las miradas empezaron a sentir levemente. No entusiasmo, pero aceptación. Una solución rápida, una solución que les devolvía la comodidad. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi madre salió del cuarto. Caminó despacio, pero con una firmeza que me sorprendió. Se apoyó en la pared un segundo, respiró profundo y dijo, «De esta casa no me sacan. He vivido aquí casi toda mi vida, y tranquilos. No necesito su ayuda. Déjenme aquí. Aquí estoy tranquila». No gritó, no reclamó. Fue dignidad pura. Yo sentí algo quebrarse dentro de mí, porque entendí que lo que más le dolía no era la enfermedad, era sentirse discutida. No lo pensé demasiado. Mi mamá tiene razón, dije. No podemos abandonarla en un lugar frío. Esta es su casa. Las miradas cambiaron. Ya no era solo el hermano menor, era el obstáculo. Entonces empezaron las nuevas excusas. Si decides eso, entonces tú te haces cargo. Nosotros no podemos comprometernos. Cada quien tiene su vida. Y era cierto, cada quien tenía su vida resuelta. Yo no. Yo era el único que no terminó la universidad en su momento. Cuando mi madre empezó a enfermar, fui yo quien dejó los estudios para trabajar. Mientras ellos ya estaban encaminados, yo estaba haciendo turnos dobles. Y nunca lo reproché, nunca lo mencioné, hasta ese día. La razón por la que los había llamado no era pelear, era pedir ayuda. Después de años trabajando, había retomado mis estudios, con esfuerzo, con noches sin dormir,
con miedo de estar demasiado viejo para empezar de nuevo. Y lo logré. Había obtenido una oportunidad para estudiar en el exterior. Una beca. No era un capricho. Era una puerta que solo se abre una vez. Solo necesitaba que entre los cuatro se organizaran para acompañar a mamá mientras yo estaba fuera. Algo que cualquier familia entendería. Pero cuando lo mencioné, la reacción fue otra vez la misma. Silencio incómodo, miradas al suelo, compromisos que no podían asumir. Sus vidas ya estaban construidas. La mía apenas comenzaba a levantarse. Esa noche, después de que todos se fueron, mi madre me llamó a su cuarto. Tú te vas. Persigue tus sueños. Yo saldré adelante, como siempre. La miré. Era la misma mujer que años atrás me decía que no me rindiera cuando reprobé un examen. La misma que vendió sus joyas para pagar la matrícula de mi hermana mayor. La misma que nunca pidió nada a cambio. Pero esta vez yo no podía. No podía cruzar un océano sabiendo que ella estaba sola. No podía convertir mi sueño en su abandono. Cancelé la beca. No hubo discurso heroico. No hubo aplausos. Solo envié el correo. Y esa noche dormí poco, porque entendí algo muy fuerte. A veces la vida no te pone a elegir entre lo bueno y lo malo. Te pone a elegir entre dos cosas buenas y te obliga a sacrificar una. Mis hermanos siguieron con sus rutinas. Yo me quedé, no por obligación, sino porque hay decisiones que definen quién eres cuando nadie está mirando. Ese día aprendí que el éxito no siempre se mide por los títulos que cuelgan en la pared. A veces se mide por las personas que decides no dejar atrás. Y aunque muchos dirán que debí irme, yo sé que si volviera a vivir ese momento haría lo mismo. Porque antes de ser profesional, antes de ser estudiante, antes de ser cualquier cosa, soy hijo. Tomar esa decisión lo cambió todo, pero no de la forma heroica que imaginaba cuando miraba las luces de la ciudad desde la azotea. A veces uno cree que elegir el camino correcto trae paz inmediata, como si el sacrificio tuviera una recompensa rápida. La verdad es que no siempre es así. A veces elegir bien solo significa que el peso se vuelve más silencioso. Después de esa decisión, mi vida dejó de sentirse como una historia y empezó a parecerse a una rutina interminable. Me levantaba antes del amanecer, no por disciplina, por necesidad. El cuerpo se acostumbra a despertarse solo cuando sabe que hay responsabilidades esperando. Lo primero que hacía era revisar si mi mamá había pasado bien la noche. Ese se volvió mi nuevo reloj. Si ella dormía tranquila, yo respiraba. Si no, el día empezaba cuesta arriba. La beca que había conseguido meses antes se quedó en el cajón. Era la salida perfecta. La puerta que llevaba años imaginando. Pero también era una puerta que se abría, dejando algo atrás. Y yo no podía. No después de verla más frágil. No después de escucharla toser en las madrugadas creyendo que nadie la oía. Así que hice algo que nunca conté en voz alta. Renuncié en silencio, sin ceremonia, sin despedidas. Solo dejé de responder correos. Nadie supo realmente por qué me quedé, ni siquiera mi familia. En esa reunión donde todos habían prometido ayudar, las palabras habían sobrado. Entre todos nos turnamos. Que no cargue todo uno solo. Somos familia. Sonaban bien en la mesa, pero las palabras tienen fecha de vencimiento cuando no hay compromiso. Al principio sí llamaban. Preguntaban cómo estaba ella. Decían que pronto irían. Luego empezaron a espaciarse. Después se volvieron mensajes cortos, de esos que parecen escritos con prisa, y un día simplemente dejaron de llegar. Yo intenté mantener el puente. Llamaba, escribía, insistía. Pero hay algo que uno aprende con el tiempo. No puedes obligar a nadie a quedarse donde no quiere estar. Y eso duele más cuando se trata de tu propia sangre. Mi rutina se volvió una especie de bucle. Trabajaba de día, lo que saliera. Había semanas en las que cambiaba de uniforme más que de emociones. Camiseta manchada de grasa en la mañana, camisa barata en la tarde, chaqueta vieja en la noche. Y cuando todo se quedaba en silencio, estudiaba, en línea, con audífonos baratos y los ojos cansados. La luz de la pantalla iluminaba la sala mientras mi mamá dormía en el cuarto. A veces me quedaba mirándola desde la puerta, solo para asegurarme de que seguía respirando. Eso también se volvió rutina. Dormía poco, pero había una calma rara en todo eso, una resignación tranquila, como si una parte de mí ya hubiera aceptado que ese era el precio de amar sin condiciones. Pasaron meses así, luego años. Y un día, en medio de una noche común, todo cambió sin avisar. Estábamos en la cocina, nada especial. La televisión hacía ruido de fondo y la olla soltaba ese vapor lento que empaña los vidrios. Mi mamá me miró con una expresión que no le conocía.
No era tristeza, tampoco miedo. Era algo más profundo, como cuando alguien ya tomó una decisión por dentro. Me dijo algo que me dejó en silencio, que quería poner la casa a mi nombre, en vida, no después, ahora. Recuerdo que me reí, no por burla, por incomodidad. Le dije que no era necesario, que yo no estaba ahí por paredes ni papeles, que lo único que me importaba era verla tranquila. Le dije algo que me salió sin pensar: yo solo estoy devolviendo lo que tú me diste. Pero hay decisiones que los padres toman desde lugares que uno no entiende. Ella insistió. Dijo que quería dejar todo organizado, que no quería problemas después, que había visto demasiadas historias terminar mal. Yo seguí negándome. No quería sentir que lo que hacía tenía precio. Pero ella ya había tomado su decisión, y aunque en ese momento no lo supe, esa conversación iba a abrir una puerta que nunca volvería a cerrarse, porque los secretos en las familias no duran mucho, siempre encuentran grietas por donde salir, y cuando salen lo hacen deformados. No sé cómo se supo, nunca lo supe. Tal vez un comentario suelto, tal vez alguien escuchó algo. Tal vez simplemente alguien estaba esperando una excusa, pero la noticia empezó a moverse, lenta al principio, como un rumor sin forma, hasta que tomó cuerpo. Las llamadas volvieron, pero ya no eran como antes. No preguntaban por mi mamá, preguntaban por la casa. La primera conversación me dejó frío. Una voz que no escuchaba hacía meses ahora sonaba urgente, indirecta al principio, luego directa. Que si era verdad, que si eso se iba a hacer, que si yo sabía lo que estaba permitiendo. Después vino otra llamada, y otra, una tras otra, como si alguien hubiera activado algo que llevaba años dormido. Y ahí entendí algo que me dolió aceptar. No estaban volviendo por amor, estaban volviendo por interés. Las acusaciones llegaron rápido, demasiado rápido, que yo me había quedado por conveniencia, que todo tenía sentido ahora, que así cualquiera cuida. Escuchar eso fue como tragarse piedras. Porque cuando uno da en silencio nunca espera aplausos, pero tampoco espera que lo conviertan en villano. Una de mis hermanas cambió el tono. Se volvió más presente, más atenta, más disponible. De repente tenía tiempo, de repente quería turnarse, de repente hablaba de responsabilidad compartida. Pero había algo que no cuadraba. No era cariño, era cálculo. Había una tensión invisible en el aire, de esas que no se dicen, pero se sienten. Como si una partida silenciosa hubiera empezado sin que yo aceptara jugar. Intenté mantenerme firme. No discutir, no caer en provocaciones, no convertir la casa en un campo de batalla. Le dije que estuviera tranquila, que yo iba a seguir ahí, como siempre. Pero por dentro algo se rompió. No de golpe, lento, como esas grietas que aparecen en la pared y un día notas que siempre estuvieron ahí. Porque en medio de todo eso entendí algo incómodo. Ya no estábamos hablando de cuidar a mamá. Estábamos hablando de herencias que aún no existían, de despedidas que nadie quería nombrar pero que ya estaban siendo negociadas. Y eso me revolvió el alma, porque yo no quería una casa, quería justicia, no legal, humana. Quería que alguien reconociera lo que estaba pasando, que alguien dijera en voz alta lo que todos sabíamos, pero el silencio pesaba más que cualquier verdad. Pasaron los años, 3, tal vez un poco más. El tiempo empezó a medirse distinto. Ya no en cumpleaños ni fiestas, sino en citas médicas, recibos pagados y madrugadas largas. Seguí estudiando, terminé cursos, aprendí cosas nuevas. Me aferré a la idea de que algún día todo eso iba a tener sentido. Mis trabajos mejoraron un poco, nada espectacular, pero suficiente para mantener la casa en pie. Pagaba todo: luz, comida, medicinas, reparaciones. La vida se volvió una lista infinita de responsabilidades. ¿Y yo? Me volví bueno cargándolas. Desde afuera parecía estabilidad. Desde adentro era otra cosa. Era resistencia. Lo que no sabía era que mientras yo intentaba sostenerlo todo en silencio, algo se estaba moviendo por debajo. Algo que había empezado con aquella conversación en la cocina. Algo que no entendí en su momento. Un secreto pequeño que estaba creciendo en la sombra. Y cuando finalmente salió a la luz, no solo cambió mi relación con mi familia, cambió mi vida entera. Y me obligó a hacer algo que jamás pensé posible: elegir entre la sangre y la paz. La vida siguió, pero nunca volvió a sentirse igual. Después de cancelar la beca y quedarme con mi madre, todo entró en una especie de calma rara. No era tranquilidad, era más bien un silencio incómodo, como cuando una discusión se pausa, pero nadie olvida lo que se dijo. La casa volvió a su rutina.
Las mañanas eran lentas, el sonido de la tetera hirviendo, las pastillas ordenadas en la mesa, la luz entrando por la ventana como si intentara hacer parecer normal algo que ya no lo era. Pero había algo que no podía ignorar, el vacío. Mis hermanos dejaron de aparecer. No fue de golpe, fue gradual. Primero dejaron de llamar, luego dejaron de escribir, después simplemente desaparecieron de nuestra vida diaria. Cada uno siguió con sus planes, sus familias, sus trabajos, sus viajes, sus fotos felices en redes. Y nosotros nos quedamos en esa casa vieja, donde el tiempo parecía ir más lento. Una noche, después de acostar a mi madre, me senté en la cocina con el portátil abierto. Estaba intentando avanzar en mis clases. Entre trabajo, cuidados y estudio, dormía poco. Pero esa rutina me mantenía enfocado, o eso creía, hasta que vibró mi celular. Era un mensaje de WhatsApp, de uno de mis hermanos. Eso ya era extraño. No hablábamos desde hacía semanas. Lo abrí, y lo que leí me dejó helado. No era un mensaje para mí. Era evidente que se había equivocado de chat. Duró pocos segundos en pantalla. Lo borró casi de inmediato. Pero yo ya lo había leído. Decía exactamente, debemos hacer algo por la casa antes de que se ponga más complicado. Nada más. Ni contexto, ni saludo. Solo esa frase. Pero fue suficiente. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo con esa frase repitiéndose en mi cabeza como un eco, antes de que se ponga más complicado. ¿Complicado para quién? ¿Para ellos? ¿Para mí? ¿Para mi madre? Por primera vez sentí algo que nunca había sentido con mis propios hermanos. Desconfianza. No era una sospecha ligera. Era esa sensación incómoda en el estómago que te dice que algo se está moviendo, aunque todavía no puedas verlo. Y lo peor era que yo estaba solo en medio de todo, solo entre trabajo, estudios y cuidados. Solo intentando mantener en pie una vida que parecía tambalearse por todos lados. No quería pensar mal. Intenté convencerme de que tal vez había malinterpretado el mensaje, que quizás hablaban de venderla para repartir gastos, o de arreglarla, o de cualquier cosa lógica. Pero en el fondo sabía que no. Porque cuando las familias empiezan a hablar en secreto, nunca es por algo simple. Intenté ignorarlo. Seguí con mi rutina. Llevar a mi madre a controles. Trabajar. Estudiar en las noches, pero esa frase se quedó ahí, como una sombra, como una tormenta que aún no llega. Pero ya se siente en el aire. Sabía que algo se acercaba. Y por primera vez tuve la sensación de que no se trataba solo de cuidar a mi madre. Se trataba de algo más frío, más calculado. Los cambios empezaron de forma sutil, tan sutil que cualquiera podría haberlos pasado por alto. Pero yo ya estaba alerta. Primero, las llamadas. Mis hermanos empezaron a llamar a mi madre con más frecuencia, algo que nunca pasaba. Antes siempre estaban ocupados. Siempre había una excusa, siempre había un luego te llamo. Pero ahora no. Ahora preguntaban por ella, querían saber cómo estaba, si necesitaba algo. Incluso empezaron a invitarla a quedarse con ellos unos días. Eso sí me descolocó, porque nunca habían hecho eso. Nunca. Mi madre aceptó. Y verla hacer su maleta pequeña me rompió un poco por dentro, no por tristeza, sino porque la vi ilusionada, como si creyera que algo había cambiado. Como si pensara que sus hijos finalmente estaban más unidos. Se fue primero con mi hermana mayor, luego con otra, después con mi hermano. Iba y venía, y cada vez regresaba más callada, más pensativa, pero no decía nada, y yo tampoco preguntaba. A veces uno evita ciertas preguntas porque teme las respuestas, hasta que una noche volvió antes de lo esperado, sin avisar, con esa misma maleta pequeña. La dejó en el sofá y se sentó en silencio. No lloraba. Pero había algo distinto en su mirada. No era tristeza, era decepción. Esa decepción profunda que no hace ruido, pero pesa. No me contó mucho. Mi madre nunca ha sido de hablar mal de sus hijos, pero me dijo algo que me dejó frío. No era solo compañía. Nada más. No necesitó explicar. Con el tiempo y con pequeños detalles sueltos fui armando el rompecabezas. Las conversaciones incómodas, los comentarios inocentes, las preguntas repetidas, todos intentaban llevarla al mismo punto, firmar papeles, convencerla de tomar decisiones prácticas, hablar del futuro, de la casa, de evitar problemas después. Y cuando no lograban convencerla, cambiaban de tema, sonreían, la llevaban a comer, pero el daño ya estaba hecho. Lo que más me dolió no fue la casa, fue verla a ella, confundida, lastimada, intentando justificar a sus propios hijos. Ellos creen que es lo mejor, me dijo una vez. Ahí fue cuando algo cambió dentro de mí, porque entendí que ya no se trataba de sospechas, era real. Y también entendí algo más. Si yo no hacía algo,
nadie lo iba a hacer. No quería pelear. No quería discusiones familiares eternas. No quería convertirme en alguien amargado peleando por paredes y escrituras. Pero tampoco podía quedarme con los brazos cruzados. Así que hice lo único que sabía hacer: prepararme. En ese tiempo yo estaba estudiando nuevamente. Y dentro del programa había cursos relacionados con leyes laborales y derechos básicos. Pero empecé a ir más allá. Comencé a investigar sobre temas familiares: propiedad, herencias, derechos de adultos mayores. Me obsesioné un poco, lo admito. Leía en las noches, tomaba apuntes, preguntaba a profesores. Algunos se sorprendían de lo específicas que eran mis dudas, pero no preguntaba por curiosidad, preguntaba por miedo. Un profesor en especial empezó a ayudarme más. No le conté toda mi historia, solo partes, pero fue suficiente para que entendiera que yo no estaba estudiando por notas, estaba estudiando por protección. Empecé a tener tutorías virtuales, charlas largas, casos reales, y cada vez que aprendía algo nuevo, más claro veía el panorama. Las familias cambian cuando aparecen propiedades, no siempre por maldad, a veces por miedo, por ego, por influencia externa. Pero cambian, y esa idea me dolió más que cualquier otra cosa. Yo creía que iba tarde, que estaba reaccionando tarde, que ya todos llevaban ventaja, pero estaba equivocado. Una tarde, mientras ordenaba unos documentos médicos, encontré una carpeta que no reconocí. Era gruesa, organizada, demasiado organizada para ser algo casual. La abrí y sentí como el corazón se me aceleró. Había documentos legales, firmas, sellos, copias autenticadas. Mi madre ya se había adelantado. Esa noche hablé con ella, y fue una de las conversaciones más serias que hemos tenido. Con calma, me explicó que meses atrás había hablado con un abogado, sin decirle a nadie, sin hacer ruido. Había dejado todo organizado, blindado legalmente, la casa, los trámites, las decisiones futuras, todo. Y cuando me dijo hacia quién había dejado la transferencia, no supe qué sentir. Había confiado en mí, sin preguntarme, sin presionarme, solo porque sí, porque sabía que yo no la iba a dejar sola. Pensé que ahí terminaba todo, que ese era el final del misterio, que lo demás sería enfrentar las consecuencias y listo. Pero no, porque después de explicarme todo, se quedó en silencio unos segundos, mirando sus manos, como si estuviera decidiendo si decir lo que venía. Y entonces dijo algo que todavía me cuesta repetir. La casa no era lo único que querían. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, porque en ese momento entendí que todo lo que había pasado era solo el comienzo. Ese día entendí que las peores tormentas no siempre empiezan con gritos. A veces empiezan con silencios, con mensajes borrados, con sonrisas incómodas. Y aprendí algo que nunca olvidé. Cuando alguien que amas empieza a protegerse en silencio, es porque ya vio venir algo que tú todavía no entiendes. Y yo estaba a punto de descubrirlo. Me quedé mirándola cuando dijo, la casa no era lo único que querían. Sentí que el aire se volvió más denso. Mi mente empezó a armar escenarios, pero ninguno tenía sentido completo. Pensé en documentos, en alguna deuda antigua, en algo que yo desconocía. Pero jamás imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Mi madre se levantó despacio y me pidió que la siguiera. Subimos al ático. Ese lugar siempre había sido territorio de recuerdos. Cajas viejas, juguetes rotos, álbumes de fotos, una bicicleta oxidada que alguna vez fue mía. El techo crujía cuando caminábamos y el polvo flotaba en el aire como si el tiempo estuviera suspendido allí arriba. Yo pensaba que sería una conversación más. No lo era. Se acercó a una esquina donde había un tapete viejo que jamás me había llamado la atención. «Ayúdame a correr esto», me dijo. Movimos el tapete. Debajo había una puerta pequeña, de madera, casi camuflada con el suelo. No recordaba haberla visto nunca. La levantamos con algo de esfuerzo, y allí estaba, una caja fuerte empotrada, pequeña, sólida, antigua. La miré sin entender. «¿Qué es esto, mamá?» Ella no respondió de inmediato. Me pidió que me sentara frente a ella. No abrió la caja. En cambio, sacó de su bolsillo un pequeño llavero. Me lo puso en la mano. Después me dio un papel doblado con una combinación numérica escrita con su letra. «No la abriré hoy», dijo, «pero tú debes tener esto». Sentí un peso extraño en las manos, no por el metal, sino por lo que representaba. Respiró profundo y comenzó. Mi padre, antes de morir, había heredado una suma importante de dinero, no de alguien cercano, sino de un familiar lejano que vivía en otro país. Una herencia inesperada. En ese tiempo, guardar grandes sumas en bancos no era algo común para ellos, y además, no confiaban. Estaban rodeados de familiares ambiciosos,
Personas que no solo deseaban dinero, sino que tenían antecedentes de conflictos serios por propiedades y negocios. Decidieron mantenerlo en secreto, vivir discretamente, sin lujos, sin aparentar, sin cambiar su estilo de vida. Mientras otros pensaban que éramos una familia común, mis padres estaban protegiéndose. El silencio nos cuidaba, me dijo, y entendí que no era pobreza lo que vivíamos, era prudencia. A medida que crecimos, algo cambió. Mi madre me confesó que empezó a notar ciertas actitudes, comentarios sobre dinero, interés exagerado por propiedades, comparaciones constantes con otras familias. La ambición se ve en los ojos, me dijo, y esa frase se me quedó grabada. No era algo inmediato, fue gradual. Cuando uno de mis hermanos, ya adulto, descubrió por accidente que mi padre había recibido una herencia años atrás, comenzó a preguntar. Preguntas disfrazadas de curiosidad. Mi madre le dijo que mi padre lo había gastado todo, que no quedaba nada. Pero desde ese día la duda quedó sembrada. Y la duda, cuando se mezcla con ambición, se convierte en obsesión. El mensaje de WhatsApp, las visitas repentinas, los intentos de hacerla firmar papeles. No era solo la casa, era lo que creían que podía estar escondido en ella. No estaban peleando por paredes, estaban buscando algo más, buscando confirmar una sospecha, y estaban dispuestos a presionar a mi madre para lograrlo. Sentí una mezcla de incredulidad y tristeza, porque ya no eran solo hijos desconsiderados, eran personas dejando que la ambición los guiara. Desde ese día, me dijo, esa herencia dejó de ser una bendición. La miré en silencio. Ella continuó, el dinero no cambia a las personas, revela lo que ya son. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra. Mis padres eligieron vivir sencillos para protegernos, pero con el tiempo algunos de nosotros empezamos a desear aquello que nunca tuvimos en abundancia. Y cuando la sospecha reapareció, también lo hizo la ambición. Le pregunté algo que llevaba días atorado en mi garganta. ¿Por qué yo? No era falsa modestia, era miedo. Ella me miró con una serenidad que solo alguien que ha observado en silencio durante años puede tener. Porque tú no miras el dinero como una salida fácil, porque ya sacrificaste algo importante sin esperar nada a cambio, porque sé que no permitirás que esto destruya lo poco que queda de unión. No me veía como el más fuerte, me veía como el menos ambicioso, y en ese momento comprendí que eso, para ella, era suficiente. No era una guerra por una casa, no era una disputa por una escritura, era algo más profundo, era impedir que la ambición terminara de fracturar lo que quedaba de familia. Y por primera vez entendí que mi papel no era solo cuidar a mi madre, era sostener el equilibrio, ser el punto firme, no para quedarme con todo, sino para que nadie destruyera todo. Mi madre quería que nos reuniéramos con el abogado para cerrar completamente los trámites, dejar todo oficial, sin cabos sueltos. Yo asentí, pero antes la abracé, y fue un abrazo distinto, no de consuelo, sino de comprensión. Ella no nos había mentido, nos había protegido durante años, protegido del exterior, y luego protegido de nosotros mismos. Esa noche bajé del ático con las llaves en el bolsillo y la cabeza llena de pensamientos. El dinero seguía en esa caja fuerte. Pero lo que realmente pesaba no estaba dentro de ella. Era la responsabilidad, la confianza, la decisión de no dejar que la ambición ganara. Entendí algo que jamás olvidaré. Hay herencias que no se miden en cifras, se miden en carácter. Y a veces el verdadero tesoro no es el dinero, sino la oportunidad de demostrar que no te domina. La ambición puede destruir familias silenciosamente. No necesita gritos, solo necesita sospechas. Y comprendí que mi decisión de quedarme, de cancelar mis planes, de estudiar para proteger, no había sido casualidad. Tal vez todo me estaba preparando para esto. Porque al final la verdadera riqueza no era lo que estaba guardado bajo el suelo del ático. Era la conciencia de poder elegir hacer lo correcto cuando nadie más quiere hacerlo. Después de dejar todo preparado con el abogado, algo cambió dentro de mí. No fue alivio. Fue más bien una calma rara, como cuando sabes que hiciste todo lo posible, pero aún así sientes que el destino no ha terminado contigo. Mi madre también parecía más tranquila. Ya no hablábamos tanto del tema legal, no porque lo ignoráramos, sino porque entendimos que había cosas más importantes que proteger, el tiempo, el poco tiempo que quedaba, aunque todo estaba claro en papeles. Mi madre nunca dejó de intentar algo, unirnos. Cada vez que podía buscaba excusas para reunirnos, un almuerzo, un cumpleaños, una comida sencilla un domingo cualquiera. Mis hermanos aceptaban, pero yo sabía por qué.
No era por nostalgia, era por curiosidad. Siempre había preguntas disfrazadas de cariño, comentarios casuales, silencios largos observando la casa. Aún así, mi madre se aferraba a esos momentos. Para ella, vernos en la misma mesa era suficiente. Aunque el ambiente fuera frío, aunque las conversaciones fueran superficiales, aunque las sonrisas no fueran sinceras, ella veía esperanza donde yo veía fracturas. Recuerdo especialmente una tarde. Estábamos todos en el comedor, el mismo de siempre, la mesa con marcas de años de uso, las sillas que crujían. Mis hermanos hablaban de cosas normales, trabajo, hijos, proyectos. Mi madre los miraba en silencio, con esa sonrisa suave que solo tienen las personas que aman incluso cuando ya no reciben lo mismo de vuelta. En ese momento entendí algo que me dolió profundamente. Ella no estaba intentando reconstruir el pasado. Estaba despidiéndose en paz, aunque nosotros no lo supiéramos. El tiempo siguió avanzando. Yo seguía trabajando, seguía estudiando, seguía cuidándola. La vida se volvió una repetición constante de responsabilidades y pequeñas pausas emocionales. Había días tranquilos, días normales, días donde incluso reíamos. Y esos días eran peligrosos, porque te hacen creer que todo puede quedarse así para siempre, hasta que pasó. Sin aviso. Una mañana mi madre se despertó más débil de lo normal. Pensamos que era uno de esos bajones pasajeros, pero en cuestión de horas su estado empeoró. Recuerdo el sonido de la ambulancia, como si aún estuviera escuchándolo, ese sonido que sabes que marca un antes y un después. En el hospital todo se volvió confuso, pasillos blancos, luces frías, voces técnicas que intentaban explicar lo inexplicable, y yo sintiendo un vacío abrirse en el pecho, un miedo infantil, crudo, el miedo de perder a la única persona que siempre estuvo. Mis hermanos llegaron, uno por uno, algunos llorando, otros en silencio, estaban ahí. Pero algo dentro de mí no lograba sentirse acompañado, no era rencor, era esa sensación extraña de compartir el mismo dolor. Pero desde lugares distintos. Algunos evitaban mirarme, otros intentaban conversar de cosas prácticas. Uno incluso habló de lo que habría que organizar, en medio del hospital. Y ahí entendí que hay distancias que ni el dolor logra cerrar. Los días se volvieron horas, las horas se volvieron esperas eternas, hasta que llegó ese momento que todos temen, pero nadie cree vivir realmente. El médico nos llamó. No recuerdo exactamente sus palabras, solo recuerdo el silencio después, ese silencio que pesa más que cualquier frase. Mi madre se fue, y algo dentro de mí se rompió sin hacer ruido. No lloré de inmediato. Me quedé quieto, como si mi mente se negara a aceptar la realidad. Luego llegó todo junto, el dolor, la culpa, el cansancio acumulado, los años de lucha. Sentí que mi vida se derrumbaba en segundos, porque cuando pierdes a alguien que fue tu raíz, te quedas flotando, sin saber dónde apoyarte. El velorio fue irreal. Personas llegando, abrazos, pésames repetidos, historias compartidas, todo parecía moverse en cámara lenta. Mis hermanos estaban ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, los vi frágiles, lloraban, se abrazaban, se quedaban en silencio frente al ataúd como si intentaran pedir perdón sin palabras. Y por un instante quise creer que el dolor nos iba a cambiar, que perderla nos iba a despertar, que esa ausencia nos iba a unir de verdad, porque al final, ella era el único lazo que nunca se rompió, incluso cuando todo lo demás sí. Pero nada me preparó para el momento de verla en el féretro, fría, inmóvil, silenciosa. La mujer que llenaba la casa con su voz ahora cabía en un espacio que no hacía justicia a su vida. Me acerqué, toqué su mano y entendí algo brutal. No importa cuánto te prepares, nunca estás listo para despedirte de quien te enseñó a vivir. Ese día se sintió interminable, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Durante el sepelio mis hermanos parecían distintos, más cercanos, más humanos, más conscientes. Hablábamos en voz baja, nos mirábamos con culpa compartida, y por un momento hubo paz, una tregua silenciosa. Pero algo dentro de mí no se relajó, porque hay intuiciones que uno aprende a no ignorar, y la mía me decía que esa unión era temporal, que el dolor estaba cubriendo algo más profundo, algo que aún no había terminado. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, caminé por los pasillos oscuros. Todo se sentía más grande, más vacío. La silla donde ella se sentaba, la taza que usaba, la ventana donde se quedaba mirando en las tardes. Y entonces lo entendí. Lo que venía no iba a ser más fácil, iba a ser peor, porque mientras ella vivía, era el equilibrio, la barrera, la razón para contener muchas cosas. Pero ahora, nada estaba sosteniendo a nadie.
Esa fue la noche en que acepté algo que me heló el alma. Su muerte no iba a unirnos, iba a revelar quiénes éramos realmente. Lo que había estado dormido iba a despertar. La ambición, las heridas, las cuentas pendientes. Y yo estaba en el centro de todo, con llaves en el bolsillo, papeles firmados y una responsabilidad que ya no tenía a quién devolvérsela. Perder a alguien no siempre sana a una familia. A veces solo quita la última razón que tenían para mantenerse unidos. Y entendí que el verdadero duelo no era solo despedir a mi madre, era aceptar que con ella también se iba la última versión de nosotros, que aún parecía familia. Y en el fondo lo sabía. Lo más intenso apenas estaba por comenzar. Pasó una semana entera desde que enterramos a mi madre. Y aunque el silencio parecía traer calma, en el fondo sabía que era solo una pausa. La tregua terminó más rápido de lo que imaginé. Las primeras notificaciones llegaron en forma de correos formales. Después, llamadas, luego citaciones, abogados. La guerra había comenzado oficialmente. Yo seguía de luto. Todavía despertaba esperando escuchar su voz en la cocina. Todavía evitaba entrar a su habitación. Y ahora tenía que leer documentos legales llenos de palabras frías que hablaban de bienes, mientras yo aún estaba procesando una ausencia. No tenía energía para pelear, así que tomé una decisión simple: delegar. Llamé a mi abogado. Le entregué todo. Le dije que se encargara. No quería discusiones, no quería enfrentamientos, no todavía. Mientras ellos peleaban en papel, yo intentaba entender cómo vivir en un mundo donde mi madre ya no estaba. Pero llegó un punto en que la casa empezó a sentirse insoportable. Cada rincón tenía memoria, cada objeto tenía historia, y entendí que si me quedaba ahí, iba a romperme. Así que hice algo que nunca había hecho. Me fui. Reservé una habitación en un hotel sencillo, lejos del barrio, lejos de todo. Solo quería silencio, pensar, respirar sin recuerdos en cada pared. Es curioso cómo el dolor te obliga a hacer pausas que nunca planeaste. Y fue en esa pausa donde todo volvió a moverse. Mientras yo intentaba reconstruirme, ellos avanzaron. Mis hermanos fueron a la casa. Lo supe después. Entraron, revisaron, buscaron. No buscaban recuerdos, buscaban respuestas, papeles, escrituras, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. Y como lo imaginé, el ático fue su objetivo principal. Ese lugar que había guardado nuestra infancia ahora se había convertido en un campo de búsqueda. Pero había algo que ellos no sabían. Yo me había adelantado. Días antes, por consejo de mi abogado, retiramos la caja fuerte, sin hacer ruido, sin avisar. Ahora estaba bajo custodia legal, segura, lejos de manos desesperadas. Y aunque ellos removieron el ático, movieron cajas, revisaron rincones, no encontraron nada. Porque mi madre siempre había sabido esconder lo importante donde nadie sospecha, a plena vista, hasta que dejó de estarlo. Días después, antes de la audiencia final, pedí ver la caja. Mi abogado dudó, pero aceptó. Nos sentamos en una oficina silenciosa, solo él y yo. La colocó frente a mí, pesada, antigua, real. Saqué las llaves, las mismas que mi madre me dio aquella noche en el ático. Por un segundo dudé, porque sabía que al abrirla ya no habría vuelta atrás. Respiré profundo, y la abrí. Había dinero, mucho más del que imaginé. Paquetes ordenados, documentos antiguos, inversiones que ni siquiera entendí al principio. Papeles de viejos instrumentos financieros que hoy equivaldrían a depósitos modernos, pero que en su tiempo eran acuerdos privados, inversiones a porcentaje, fondos familiares. Crecieron con los años, en silencio, como todo lo que mis padres hicieron. Pero eso no fue lo que me rompió. Había una caja más pequeña dentro. La abrí, y ahí se detuvo el tiempo. Fotos, cientos de fotos. Nosotros de niños, cumpleaños, navidades, risas sin dientes, ropa vieja, pasteles torcidos. Momentos que había olvidado. Momentos donde éramos familia, sin dudas, sin ambición, sin sospechas. Me derrumbé. Lloré como no había llorado ni en el funeral, porque entendí algo brutal. El dinero había sobrevivido al tiempo. Pero esos momentos no. En ese instante entendí por qué mi madre me había elegido. No porque fuera el más fuerte, sino porque era el único que aún recordaba lo importante. El dinero no me importó. Las cifras no me emocionaron. Lo único que me dolía era el pasado que ya no podíamos recuperar. Y supe que esa era la prueba, la última prueba que mi madre dejó sin decirlo. La audiencia llegó. Un lugar frío, formal, impersonal. Mis hermanos estaban ahí, con sus abogados. No había gritos, no había insultos, solo tensión.
Sus abogados hablaron primero. Usaron palabras elegantes para decir cosas duras, manipulación, influencia, dudas sobre decisiones en vida. Insinuaron que yo había convencido a mi madre, que algo no cuadraba, que debía investigarse más. Yo no reaccioné, solo escuché, porque ya no estaba ahí por orgullo, estaba ahí por ella. Entonces habló mi abogado. Tranquilo, preciso. No levantó la voz, pero cada palabra caía con peso. Expuso documentos, fechas, firmas, evaluaciones médicas, declaraciones legales, todo claro, todo anticipado, todo blindado. Mi madre lo había dejado todo perfectamente preparado. No había grietas, no había dudas, no había espacio para romper su voluntad. El silencio que siguió fue definitivo. Antes del veredicto, mi abogado hizo algo que nadie esperaba. Sacó varios sobres, uno para cada hermano, se los entregó en silencio, sin explicación. Luego se sentó, y esperamos. La decisión fue clara. La voluntad de mi madre era válida, totalmente legal, inapelable. La casa se mantenía bajo su última decisión en vida. El caso quedó cerrado, y en ese momento vi algo que no esperaba. No rabia, no furia, vacío. Mis hermanos abrieron los sobres lentamente, y entonces entendieron. Dentro estaban esas fotos, las mismas que había visto yo, nuestra infancia, nuestra historia, nuestra verdad antes de que todo se torciera. Los vi romperse en silencio. Uno bajó la cabeza, otra empezó a llorar, otro se quedó inmóvil mirando una foto demasiado tiempo. No hacía falta decir nada, lo entendieron. No habían perdido una casa, habían perdido años. Después vinieron hacia mí, sin abogados, sin orgullo, solo como hermanos. Pidieron perdón, no por la casa, por el tiempo, por la distancia, por no haber estado. Y en sus ojos vi algo que no había visto en años, humildad. Pero había algo que ellos aún no sabían. Yo nunca quise quedarme con todo. Nunca. Con mi abogado organizamos todo en silencio. El dinero, las inversiones, los documentos. Era más de lo que imaginábamos. Mucho más. Pero no era mío. Era una responsabilidad. Hoy mis hermanos siguen trabajando, viviendo más simple, más tranquilos. La ambición se les fue apagando con el tiempo. Y yo sigo esperando. Esperando el momento correcto. Porque aún guardo algo. Las cartas que mi madre dejó, una para cada uno, donde explica todo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué eligió así? ¿Qué esperaba de nosotros? Y cuando llegue el día, les daré su parte. No solo del dinero, sino del mensaje. Porque la herencia real nunca fue el efectivo. Fue la lección. Mi madre no dejó una fortuna, dejó una prueba. Una que no se mide en números, sino en carácter. Nos puso frente a nosotros mismos. Y nos dio tiempo para decidir quiénes queríamos ser. Hoy entendí algo que me cambió para siempre. La verdadera riqueza no es lo que recibes cuando alguien muere, sino lo que haces con lo que te dejó en vida. Porque el dinero puede dividir familias, pero una lección puede salvarlas. Y si algún día mis hijos me preguntan cuál fue la mayor herencia que recibí, no les hablaré de la caja fuerte. Les hablaré de una madre que nos dejó algo más valioso que cualquier fortuna, la oportunidad de volver a ser familia.